Análisis descriptivo en SPSS. El objetivo de este video tutorial es hacer una demostración práctica de los pasos necesarios para llevar a cabo un análisis descriptivo en el software de SPSS, utilizando como ejemplo una muestra de estudiantes universitarios. Por medio del uso de gráficas se busca mostrar las características y tendencias de la información. ¿Qué se va a presentar? Se comenzará con una introducción de la situación experimental a analizar. En esta sección se abordarán los objetivos y las hipótesis del investigador, así como las características de la muestra y una descripción de variables. Después se pasará a un diseño experimental, donde se describe la organización de la muestra y las escalas de medida utilizadas. Luego se abordará la metodología, donde se dará una descripción detallada de los análisis estadísticos a utilizar, que incluyen estadísticos descriptivos como desviación estándar, varianza, media, kurtosis, asimetría, etc. Y se interpretarán todos los resultados obtenidos. Finalmente se abordará la discusión, donde se mencionarán las implicaciones de los resultados. ¿Qué se espera que aprenda la audiencia después de visualizar el tutorial? Se espera que al término del video los espectadores conozcan alguna de las funciones del software de SPSS, sean capaces de manipularlo y reconozcan su utilidad para la realización de análisis estadísticos, especialmente para la investigación en el campo de las ciencias sociales. Introducción a la situación experimental. Para comenzar, el objetivo general consiste en analizar la existencia de diferencias de valoración positiva de uno mismo en hombres y en mujeres de una muestra de estudiantes universitarios en México. Después, tenemos el objetivo específico, el cual consiste en calcular y analizar las diferencias en niveles de autoestima entre hombres y mujeres utilizando la escala de autoestima de Rosenberg. Ahora, las hipótesis de las investigadoras. Se utilizará de hipótesis del tipo descriptivo, ya que en el experimento se busca predecir un dato que se va a registrar y evaluar en el estudio. La hipótesis es: los niveles de autoestima en hombres serán más elevados que los niveles de autoestima en mujeres. Para terminar esta sección tenemos las variables. La primera es género. Es de tipo independiente ya que es la que estamos manipulando y es nominal ya que es cualitativa y es una variable con la que se puede etiquetar. En este caso es hombre-mujer. Finalmente, la variable dependiente es los niveles de autoestima. Esta es una variable cuantitativa de escala. Es cuantitativa ya que los puntajes totales son numéricos y no tienen jerarquía. Características de la muestra. Por medio de análisis descriptivos y de frecuencias, se analizaron las siguientes características sociodemográficas de la muestra, esto con el objetivo de describir a la población que estamos estudiando. Para obtener las tablas de frecuencia, se le da clic en Analizar, después Estadísticos descriptivos y finalmente Frecuencias. Una vez que te abre esta pestaña, se seleccionan las variables con las cuales se quieren trabajar y se formula la tabla de frecuencias. La primera característica es nombre, el cual se obtuvo a través de una pregunta abierta con 68 resultados distintos. El objetivo de esta era asegurarnos de no tener sujetos repetidos. Después, edad. Para esta se manejó opción múltiple con rangos de edades. En la tabla de frecuencias podemos ver que 40 de los 68 sujetos tienen entre 21 y 23 años. La siguiente es en qué universidad estudian. 31 van en la UTLAP y 25 en la NAHUAC. Posteriormente, se muestran los lugares de nacimiento de la muestra, con 28 sujetos siendo de Puebla y 11 de la Ciudad de México. La última característica que se obtuvo fue el semestre que están cursando. 18 están en el sexto semestre y 12 en segundo semestre. La recolección de la muestra fue por conveniencia, ya que se seleccionó a los encuestados por proximidad. Los criterios que tomamos en cuenta fue que los sujetos seleccionados fueran estudiantes universitarios de la ciudad de Puebla o Ciudad de México, y con un rango de 18 a 26 años. Para recoger los datos, se envió a los participantes un link que dirigía a una encuesta hecha por nosotros en Google Forms. Para poder recopilar los datos, el instrumento utilizado fue la escala de autoestima de Rosenberg. Esta escala ha sido traducida a varios idiomas,
como francés, alemán y japonés. Y aunque en principio fue dirigida únicamente a adolescentes, hoy se utiliza en grupos de todas las edades. Rosenberg entiende la autoestima como un sentimiento hacia uno mismo, que puede ser positivo o negativo, y se construye a partir de la evaluación de nuestras características. El cuestionario consiste de 10 ítems, donde 5 de ellos evalúan los sentimientos positivos y los otros 5 evalúan los sentimientos negativos. Es un instrumento que se contesta con una escala de tipo Likert, con 4 opciones, que cuentan con respuestas desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo. Para empezar, tenemos que exportar nuestra base de datos a SPSS desde un archivo Excel. Para esto, damos clic en File, seleccionamos Open y luego Data. En el cuadro de diálogo que aparece, buscamos el archivo que queremos abrir. Para que nos muestre los archivos de Excel que tenemos guardados, debemos ir a Files of Type y seleccionar Excel. Seleccionamos el archivo y damos clic en OK en el cuadro de diálogo que aparece. Finalmente, tenemos nuestra base de datos exportada a SPSS y podemos modificar los datos de las celdas para una mejor comprensión, así como seleccionar qué tipo es cada una de tus variables. En el software SPS podemos elegir entre variables de escala que son cuantitativas e indican valores numéricos, variables nominales, que son cualitativas y establecen categorías que no cuentan con relación entre sí, y variables ordinales, que son cualitativas y establecen categorías que sí guardan relación entre sí. Ahora es necesario recodificar las variables para que éstas puedan ser reconocidas como valores numéricos. Para hacer esto, nos vamos a Transform, luego a Recode Indifferent Variable, seleccionamos la variable a recodificar y la renombramos. Después, damos clic en Alt and New Values. En la celda de Value escribimos el valor a cambiar, en este caso, muy de acuerdo, y en New Value agregamos el valor que queremos asignar, en este caso, el número 1. Hacemos lo mismo con el resto de los valores y damos clic en Continue. Nos aparecerá nuestra variable recodificada al final de nuestra base de datos. A continuación, debemos asignar las etiquetas de valor para que el software pueda reconocer los valores. Para observar cuál es el procedimiento necesario para esto, tomemos como ejemplo la variable de sexo. A continuación, es necesario crear una variable que nos permita conocer el puntaje total obtenido en la escala de Rosenberg. Para esto, damos clic en Transform y luego en Compute Variable. En el cuadro de diálogo escribimos el nombre de la nueva variable, en este caso, Total Rosenberg. Después, seleccionamos todos los ítems de los que se compone la nueva variable. Finalmente, damos clic en OK y observamos cómo se agregó esta nueva variable en la última fila de la base de datos. Cabe mencionar que esta nueva variable fue recodificada conforme a los siguientes valores. Para comenzar la comparación de grupos basados en género, es necesario segmentar nuestra base de datos. Para esto, vamos a Data, Segmentar archivo. En la ventanilla emergente se da clic en Comparar archivo. Se selecciona la variable género y se da clic en Continuar. Para sacar el análisis descriptivo, seleccionamos Analyze, Estadísticos descriptivos y Frequencies. Escogemos la variable Analizar, en este caso Total-Rosenberg. Después nos vamos a Estadísticos. Una vez abierta la pestaña de Estadísticos, seleccionamos cuartiles, media, desviación estándar, varianza, mínimo, máximo, kurtosis y valores de asimetría. Posteriormente le damos clic a OK. Por último, en la pestaña de resultados encontraremos los valores estadísticos. Hacemos el mismo paso para realizar los análisis descriptivos según el sexo. Sin embargo, para eso es necesario segmentar el archivo previamente. Para sacar el gráfico de caja y bigotes, nos vamos a Gráficos, Legacy Dialogs y Boxplot. Después, escogemos Simple y Summarize of Separate Variables. Seleccionamos la variable y por último, en la pestaña de resultados podremos ver el gráfico de caja y bigotes. Ahora,
Para realizar el análisis descriptivo es necesario generar el histograma y sacar los estadísticos. Posteriormente, analizamos los valores de asimetría y kurtosis. En estas tablas de distribución se muestran los valores de asimetría y kurtosis. Por un lado, el valor de asimetría es de menos 0.465. Al ser este un valor negativo, nos muestra que la distribución de los valores son inferiores a la media. Por otro lado, el valor de kurtosis de menos 0.655 nos muestra una curva de distribución más achatada, como podemos comprobar también con el histograma, lo que nos permite analizar que los datos están más distribuidos hacia la media. También sacamos los estadísticos tomando en cuenta la variable sexo, con el objetivo de comparar los resultados obtenidos entre hombres y mujeres. En este caso nos fijamos en la media entre ambos grupos y podemos observar que los hombres obtuvieron una media de 33.40 a diferencia de las mujeres, cuya media fue de 30.86. Ahora bien, más adelante en la sección de discusión hablaremos en específico de la conclusión a la que llegamos tras estos resultados. Con un gráfico de caja y bigotes podremos observar aquellos valores atípicos, ya que estos se mostrarán con una estrella afuera de esta caja. En este caso, no hubo ningún valor atípico. Discusión. En base a los resultados, se puede concluir que se lograron cumplir los objetivos, ya que se pudo calcular y analizar las diferencias en niveles de autoestima entre hombres y mujeres, y por medio del estudio se logró hacer una demostración práctica de cómo realizar un análisis descriptivo en SPSS. Asimismo, los resultados apoyan la hipótesis de las investigadoras, ya que se observó que los niveles de autoestima en hombres son más elevados que los de las mujeres. Los datos recopilados demuestran una tendencia de autoestima alta en hombres con una diferencia de 3 puntos con las mujeres. Posteriormente, con base a investigaciones previas, nuestros resultados son congruentes. Como argumentan Quatman y Watson, la relación entre el género y la autoestima global está bien establecida, y los hombres obtienen sistemáticamente puntuaciones más altas que las mujeres. Sin embargo, al hacer estudios con tipos de autoestima específicos de dominio, se muestra que las diferencias entre género varían. En un metaanálisis hecho por Gentile et al., en donde se examinaron 10 dominios diferentes en 115 estudios, se encontró que los hombres tienen niveles más elevados en apariencia física, atletismo y satisfacción personal, mientras que las mujeres son más elevados en conducta y autoestima ético-moral. Ahora, la principal limitación es que solo se analizó un tipo de autoestima global. Sin embargo, existen otros tipos de autoestima específicas, las cuales varían mucho entre hombres y mujeres. Por otro lado, reconocemos que el número de participantes en la muestra fue muy reducido y esto dificulta el poder tener resultados generalizables y significativos. Para futuras investigaciones, se propone analizar otros tipos de autoestima para así poder establecer diferencias más específicas en la autoestima y género. Por ejemplo, analizar la autoestima académica. Finalmente, para poder obtener resultados más generalizables y con mayor validez, se propone